Hoy vamos a ver algunas propiedades de los números, ¿no? Entonces, todas estas propiedades son las bases del álgebra, se usan en cualquier ecuación diferencial por más difícil que se vea la solución. Y al momento que estás introduciéndote en el estudio del álgebra, pues no puedes notar que, o no puedes notar, y es lo más común que no identifiques qué propiedad se está ocupando. Aquí estas propiedades siempre van a aplicar con la suma y la multiplicación. Mucha gente piensa que de la división, la resta, y sí, sí tiene que ver, pero tiene más que ver con la suma y la multiplicación. Entonces, cuando tú identificas una suma y una multiplicación, puedes darte cuenta que se está ocupando alguna de estas propiedades, ¿no? La propiedad de cerradura va a aplicar para la suma y la multiplicación. La propiedad distributiva no va a aplicar no va a tener dos casos como la suma y la multiplicación, solo va a tener un solo caso. ¿Por qué se dice cerradura? Porque esta pertenece al conjunto de los números reales. ¿Y cuáles son los números reales? Pues son todos aquellos que se pueden graficar en una recta numérica. Por ejemplo, pi, que equivale a 3.1416, es un número real. 2 es un número real, 3 es un número real, 1.000.000 es un número real, menos 1.000.000 es un número real, el número e de Euler también es un número real, raíz de 2 también es un número real, 3 cuartos también es un número real, menos un cuarto también es un número real. Entonces todos los números son números reales. Bueno, entonces otro tipo de números pues ya no tendrían la propiedad de cerradura. Conmutativa es que aquí no importa el orden, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Asociativa, aquí vamos a ir formando grupos y eso no va a alterar nuestro resultado. Elemento neutro, cualquier cosa que le sumemos cero va a dar lo mismo. Ese sería en el caso de la suma. Aquí también se le conoce elemento neutro aditivo o elemento neutro suma. En los libros lo vas a encontrar como elemento neutro aditivo. Y también la multiplicación también tiene su caso en específico, que cualquier cosa multiplicada por uno va a ser lo mismo, ¿no? Entonces ese sería su elemento neutro. Inverso, esto es muy interesante, ya que en la suma podemos ver que si golpeamos o si dos balas impactan en la misma dirección y a la misma velocidad y con la misma fuerza, pues estas dos fuerzas se van a cancelar, ¿no? Entonces de este lado tenemos una A positiva y de este lado tenemos una menos A. Y de tal forma que al golpear al mismo instante se van a cancelar. En el caso de la multiplicación tenemos una A normal y una A recíproca. Al multiplicar estas dos siempre nos va a dar uno. Y bueno, la propiedad distributiva, como ya había mencionado, aplica para ambas. Entonces, este es el primer ejercicio. Nos piden identificar la propiedad a la que pertenece, ¿no? 3 más menos 3 es igual a cero, ¿no? Entonces aquí podríamos multiplicar el más por menos y nos daría un menos, pero aquí se que dejó de esta forma para que pudiéramos identificar cuál es la propiedad que se está usando. Entonces, A más menos A, este es el ejemplo de que les decía de dos balas que se impactan en la misma ubicación, con la misma fuerza y con la misma velocidad, lo cual nos da un resultado de cero, ¿no? Entonces, esta sería la propiedad del inverso aditivo. ¿Por qué es propiedad del inverso aditivo? Porque aquí hay una suma. Si esto estuviera multiplicando, se le conocería como propiedad del inverso multiplicativo. Y si estuviera multiplicando, esto daría igual a uno. Este es A por B es igual a B por A. Aquí no importa el orden, siempre nos va a dar lo mismo. Esta es la clásica frase de que no importa el orden de los factores, siempre vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces, esta sería la propiedad conmutativa de la multiplicación. Esta palabra conmutativa va a ser muy importante, ya que la vamos a estar viendo durante todo lo que tenga que ver con matemáticas. Aquí tenemos 8 menos 3 es igual a menos 24 que pertenece a los reales. Aquí cuando nos están diciendo pertenece a los reales, ya nos están diciendo que definitivamente es la propiedad cerradura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es en el caso de la suma, cuando sumas dos números reales, por ejemplo sumo el 3 y el menos 5, nos va a dar otro número real. Y cuando multiplicamos dos números reales, por ejemplo 5 y 4,
nos va a dar otro número real, o sea, no va a salir de ese conjunto cerrado que es los números reales. Si ya empezamos a agarrar otro tipo de números, porque existen más tipos de números, entonces ya no sería usar la propiedad de la cerradura. Entonces, esto quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, esta es la propiedad que nos enuncia la tableta que vimos al inicio y finalmente llegamos a la conclusión de que se trata de la propiedad cerradura. Acuérdense que los números reales son todos aquellos que se pueden graficar dentro de una recta numérica, que se pueden representar dentro de una recta numérica. Si no recuerdan esto, cuál es una recta numérica, recuerden que en la primaria se ponen muchos de estos ejercicios para aprender a sumar, aprender a restar números negativos y números positivos usando una recta numérica y un ejercicio de una ranita. El siguiente ejercicio nos da lo siguiente y tenemos esta propiedad. Si se dan cuenta, esta es la misma que la sacamos de la tabla que enseñé al inicio. Entonces aquí tenemos propiedad asociativa de la multiplicación. Aquí muchos pueden pensar que se trata de la propiedad conmutativa y a la vez sí se trata de la propiedad conmutativa, pero aquí lo que estamos haciendo es formar diferentes tipos de grupos para demostrar que no alteramos el resultado, ¿no? En este caso el primer grupo es el 7, el segundo grupo es un tercio por 4 y acá hicimos otro grupo, en lugar de que el 4 perteneciera al grupo 2, ahora el 7 y el 1 tercio van a formar el grupo 1 y el 4 va a ser otro grupo. Entonces, aquí este es el primer grupo y este es el segundo grupo. Si se dan cuenta, formamos distintos equipos, si lo vemos desde esa analogía, pero de todos modos se aplica la propiedad asociativa de la multiplicación. Asociativa viene de asociar, agrupar, crear nuevos equipos. Entonces también en el caso de que estuviéramos hablando de una suma, que lo vamos a ver en ejercicios posteriores, se llamaría propiedad asociativa aditiva, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que formar diferentes grupos, pero con la suma. Bueno, aquí tenemos menos 3 cuartos más 0, menos 3 cuartos a más 0. Este se le conoce como elemento neutro. Pero aquí como tenemos una suma, se le conocería como elemento neutro aditivo. Si tuviéramos una multiplicación, se le conocería como elemento neutro multiplicativo. Y eso sería multiplicar por 1, ¿no? Básicamente. Esto sería todo. Voy a seguir subiendo más ejercicios de esto. Adiós.